vamos a dar comienzo entonces con lo que sería la clase del módulo 3 de Tecnologías de la Información y Comunicación, que corresponde a editores de diapositivas, ¿ya? El editor de diapositivas más utilizado en el mundo, PowerPoint, ¿ya? Que nos permite crear presentaciones en las cuales utilizamos diferentes elementos, de los cuales algunos aplican a todas las aplicaciones de Microsoft. Esta parte es importante. Algunos aplican a todas las aplicaciones de Microsoft Office. Las vamos a ver desde un principio para que sepan cuáles son estos elementos. Entonces, lo vamos a ver primero de manera general, cómo crear el archivo, ¿cierto? Cómo crear las diapositivas o los tipos de diapositiva. Y después vamos a pasar a los elementos comunes que son la configuración de texto y formato. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es crear un archivo nuevo, clic derecho, nuevo, presentación de Microsoft PowerPoint. ¿Por qué yo creo la presentación así y no desde el botón inicio y voy a buscar el PowerPoint, ¿cierto? En el menú. Ahí está, por acá. Ahí está PowerPoint. ¿Por qué no lo hago de esta manera? Porque cuando yo creo el archivo desde este menú o del programa, al principio no está creado en el disco duro. Si se apaga el computador o se corta la corriente, ese archivo es bastante probable que se pierda, a menos que yo lo guarde. Una manera de asegurarse que eso no pase es creándolo directamente en el escritorio para que quede guardado directamente en el disco duro. De esta manera nos aseguramos que el archivo quede ya guardado, ¿cierto? Y aumentar un poco la posibilidad de rescatarlo. Entonces, clic derecho, nuevo, presentación de Microsoft PowerPoint. Listo. Le vamos a poner presentación TIC como nombre. Confirmamos el nombre y doble clic o clic derecho para abrir el documento. Esto es lo que sería un editor de diapositivas. Para ir mostrándolo directamente, es muy similar a lo que en Drive, para las personas que no tienen el Office, ¿cierto? Ahí está. Para las personas que no tienen Drive, sería nuevo, presentaciones de Google. Eso sería el equivalente de PowerPoint. ¿Ya? Yo lo voy a seguir trabajando desde acá para no hacerlo tan largo porque es harta información. Entonces, nos dice acá clic para agregar la primera diapositiva, damos un clic izquierdo para agregar nuestra primera diapositiva. Para agregar diapositivas, yo lo puedo hacer dando un clic donde dice primera diapositiva, o en la pestaña inicio, grupo diapositivas, tengo el botón de nueva diapositiva. Desde el botón nueva diapositiva, yo puedo presionar dos opciones. El botón con la hoja en blanco para agregar directamente una diapositiva, o puedo presionar donde dice nueva diapositiva y agregar un tema de diapositiva o un estilo de diapositiva. En este caso tenemos título y objetos, encabezados de sección, solo el título, que es bastante útil cuando queremos agregar una imagen, solo una imagen con algún título, tablas de comparación o una diapositiva en blanco si queremos que no tenga nada. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a agregar una de título y objetos, voy a agregar una de comparación, voy a agregar una de solo el título, y voy a agregar finalmente otra de título y objetos. Con eso tengo 5 diapositivas. Las podemos ir seleccionando desde el panel izquierdo, ¿cierto? Para ver en qué número de diapositiva estamos. Entonces, primera diapositiva que generalmente trae este formato, que es de diapositiva de título. Acá ponemos el título de la presentación. Voy a silenciar un poquito. Ya. Entonces, acá vamos a poner ¿qué son las TICs? ¿Ya? Generalmente en el cuadro superior va el título de la presentación y abajo el nombre del o los presentadores o las presentadoras. Ahí corregimos falta de ortografía, ¿cierto? Y nos queda esa primera diapositiva. En el segundo cuadro de texto vamos a agregar
descripción o definición, ¿cierto?, de las TICs. En la tercera diapositiva, características de las TICs. En la cuarta diapositiva vamos a poner imágenes, simplemente imágenes, y en la última diapositiva vamos a poner conclusión. Entonces, para recapitular, desde el botón pestaña inicio, grupo diapositivas, agregamos 4 diapositivas, ¿cierto? La principal ya se agrega cuando presionamos al medio, agregamos una de título y objetos, después agregamos una de comparación, una solo el título y la quinta es título y objetos, ¿ya? De esa manera ustedes agregan diapositivas. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Agregarle información a esto. Definición de las TICs. Esto lo voy a sacar directamente de internet, ¿ya? No me voy a complicar. ¿Qué son las TICs? Ahí está. Entro a la página. Una consulta. Dígame. ¿Nosotros también podemos sacar información de internet sin modificar algo o tenemos que sacarlo de algún lado en específico? A efectos prácticos de la clase, digamos, a mí no me importa mayormente si la información la copia de Wikipedia o la escribe a mano. ¿Ya? La clase se enfoca, digamos, en que usted sepa utilizar la herramienta. Están otras asignaturas, digamos, donde usted le van a evaluar la veracidad o no del contenido. En este caso, a mí lo que me importa es que te sepa copiar la información, que sepa pegarla, poner el hipervínculo, darle el formato. Así que da lo mismo de dónde la saquen. Por ejemplo, en este caso, yo la voy a sacar de una página cualquiera de internet. ¿Ya? Entonces, yo, ¿cierto? Busqué el título, que son las TICs, entré en la primera página, y acá tengo esta pequeña definición, ¿cierto? Que la voy a seleccionar, clic sostenido, arrastro hacia abajo, clic derecho, copiar. Voy a la diapositiva y voy a pegar la definición. Clic derecho, y acá me aparecen las primeras opciones. Dice opciones de pegado. Tengo usar tema de destino, mantener formato de origen o mantener solo el texto. La verdad es que estas opciones lo único que hacen es cambiar el cómo se va a ver desde donde yo estoy trayendo la información, ¿ya? Tienen que utilizar lo que más les guste, hermano. Acá no hay una regla, digamos, para decir cuál es la opción correcta. Va a depender de la opción o lo que más se adecue a lo que usted necesita. Para efectos prácticos yo voy a usar mantener solo el texto. Listo. Ahí tengo el primer texto en la diapositiva. Me cambio al número 3 y voy a poner ventajas y las desventajas. Entonces, ventajas tenemos. Son universales. Son universales, cualquiera las puede usar. Pueden ser usadas en cualquier parte del mundo. No responden a marcas o productos específicos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera las puede usar sin no necesita mayor conocimiento de computación, que se pueden usar en cualquier parte del mundo, no tengo mayor limitación, y que no responden a una marca, ya sea Apple, Samsung, Huawei o lo que sea, ¿ya? En cualquier marca de dispositivo se puede utilizar. Desventajas. Requieren de una conexión específicamente a Internet. ¿Qué más? Pueden ser difíciles de aprender si se usan muchas tecnologías. Digamos, si estamos intentando aprender solo Internet es bastante fácil. Si estoy intentando aprender 5 tipos de computadores diferentes, más 5 tipos de navegadores en 5 idiomas, se nos va a hacer un poco difícil la tarea. Y finalmente, tienen un avance tecnológico muy rápido. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que lo que es nuevo hoy día, mañana ya es viejo. Es una de las desventajas que tienen las TICs. Para
Para conocimiento general, las tecnologías, todo lo que tiene que ver con Internet se maneja en año web. Un año web, que es como el año de Internet, digamos, son 3 meses. Es un tiempo muy, muy cortito. Entonces ahí tengo, ¿cierto? Agregué el título de ventajas, las desventajas y una descripción para cada cuadro. Acá voy a agregar imágenes que las vamos a agregar después. Y la conclusión, las TICs son herramientas que nos permiten, y ahí lo vamos a dejar en suspenso porque ya, para no detallar tanto. Entonces, de esta manera yo ya tengo, digamos, el esqueleto de lo que va a ser mi presentación, el texto plano. Hasta acá, ¿cómo van? ¿Alguna consulta, duda, pregunta, algo que tenga que repetir? Profesor, Dígame. esta es la tarea sumativa, o sea, la tarea que es con nota, ¿verdad? La que tenemos que hacer nosotros. Exacto. Ya. Esta con entrega el día martes. Tendría que O día revisar la domingo. fecha. Sí, ya, pero esta es la con nota, es lo que tenemos que hacer nosotros con nota. Claro, esta es la que tiene, la que va con nota directo al sistema. La otra es una tarea acumulativa que se promedia y esa todavía está, digamos, en espera de la otra tarea para la, Ok. para la nota. ¿Ya? Esto es lo que entra en la prueba, digamos, de esta semana. Ok, muchas gracias. De nada. Ya. ¿Alguien más? ¿Profesor? Dígame. Sí. Esto todo se hace en el Drive, ¿cierto? Sí. Lo puede hacer en el Drive o lo puede hacer en el computador, como a usted le salga más fácil. Yo lo estoy explicando en la herramienta del computador porque es como la Ya. más estándar. ¿Ya? De hecho, yo les estaba Ok. mostrando que podemos en el mismo Drive, yo voy a hacer yo puedo hacer el mismo documento y empezar a generar la misma información. ¿Ya? Que son las TICs, Nicolás Farías, Díaz. ¿Ya? Y acá tendría que, ¿cierto? Archivo. Voy a ir agregando las diapositivas desde el botón más, ¿ya? De acá puedo desplegar y agregar los tipos de diapositiva que necesito. Ahí ustedes lo pueden hacer de una manera muy similar, ¿ya? No es lo mismo, pero es bastante similar. Acá tenemos el cuadro comparativo que teníamos abajo, ¿cierto? Una diapositiva solo con el título y diapositiva de título y cuerpo, que era la de la conclusión. O sea, si lo quiere hacer en el computador, bien. Si lo quiere hacer desde el teléfono o la tablet, también no hay problema. Ok, gracias. Nada. Ya, voy a continuar, no sé si tienen alguna otra consulta. Continúo. A mí todavía me cuesta un poco entender, profesor, ¿Qué cosa? todo. Pero, por ejemplo, entendió el concepto de donde yo agregué las nuevas diapositivas, ¿cierto? Que simplemente hasta ahora le he escrito texto o su error es como más de para dónde va esto. Sí, porque en realidad yo soy más lenta, Ya, me cuesta. ya. Como No para sé ir si a... después al final Sí, quiere sí, hacer un resumen para explicarlo de nuevo para que no perdamos tiempo. No sé si puede ser esa opción, profe. me parece perfecto. Sí, gracias. Sí, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí yo ya tengo, ¿cierto?, configuradas mis diapositivas con algunos textos predefinidos. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a formatear, que se dice, a darle formato a los textos para que queden estandarizados. ¿Cómo lo hago eso? Para poder configurar los textos, yo los tengo que seleccionar, ¿cierto? Un clic sostenido, arrastro y dejo marcado el texto, como para copiarlo. Pero lo que vamos a hacer ahora es desde la pestaña inicio, grupo fuente, tenemos el tipo de fuente y el tamaño de la fuente. Eso es lo primero que vamos a configurar. Entonces, los tipos de fuente son los tipos de letra que admite, digamos, o con lo que puedo configurar en el computador. ¿Cómo se va a ver la letra? Eso es. Entonces, ustedes pueden escoger la que más les guste o la que más se adecue a su presentación. Yo siempre les digo a la gente que está aprendiendo esto, que si está acá en esta lista es porque por algo la agregaron. Acá no hay un tipo de letra buena, no hay un tipo de letra mala. Va a depender netamente de lo que usted quiera hacer o presentar. Supongamos, si le están haciendo una presentación
a personas que son cortas de vista, ¿cierto? O que tienen algún problema visual, tratan de utilizar letras que sean más bien de tamaño grande y bien definidas. Si son para niños, algo más lúdico, que sea un poquito más divertido, quizás como un tipo caricaturesco. Si es para una presentación formal, yo les recomiendo que utilicen el clásico Arial, ¿cierto? Que es la más estándar y utilizada para presentaciones formales o documentos. Para este caso vamos a trabajar con Arial. Vamos a seleccionar el tipo Arial y al título le vamos a dar de tamaño 54. ¿Ya? El tamaño de letra es el porte, digamos, si va a ser una letra pequeñita en 8 o 96 y va a ser una letra grande. Ahora, desde este tamaño, este número que está acá, yo también lo puedo ingresar a mano desde el teclado numérico si es que el tamaño que yo quiero no existe acá. Por ejemplo, si yo quisiera tamaño 58, que saltamos del 54 al 60, simplemente escribo 58 y me acepta el tamaño. También puedo agregar tamaños más pequeños. Por ejemplo, tengo del 8. ¿Qué pasa si yo quiero tamaño 6? También existe el tamaño 6. Ahora, es pequeñísimo, casi ni se ve. Hay tamaños intermedios, por ejemplo, entre el 10 y el 11, sí. Los tengo que separar con coma como decimal, ¿ya? Si yo quisiera un tamaño decimal 30,5, me lo admite, ¿ya? Puedo hacer números, tamaños de letra con decimales o enteros. Ahora, para efectos prácticos, quédese con los números que están acá en la lista. Yo se los recomiendo que lo tenga presente, porque si yo ingreso el número 520, me queda de ese tamaño la letra. Demasiado gigante. 250. Se ve mal, ¿ya? Es para que lo tengan en conocimiento. Para efectos prácticos, lo mejor es utilizar los tamaños que están acá predefinidos, que son los más comunes. Lo vamos a dejar en 54 para practicar. El nombre, vamos a cambiar entonces a Arial, que es lo que teníamos antes, y tamaño 32. Listo. Vamos a pasar a la segunda diapositiva. Vamos a seleccionar el título, como si fuésemos a copiarlo, y en el mismo grupo fuente vamos a cambiar Arial, tamaño 54, que era para el título, y el texto, lo seleccionamos también, lo vamos a cambiar a tamaño, lo vamos a dejar en 32. Vamos a tomar este título, tipo de letra Arial, tamaño 54. Este sería un subtítulo, ¿ya? Las ventajas. Entonces lo vamos a dejar en Arial y en vez de 54 un poco más pequeño, 48 podría ser, o 44. Tipo de letra Arial, tamaño 44. ¿Eso es opcional, profesor? Y ahí usted va viendo cómo lo va dejando dependiendo del título. Por ejemplo, la idea es que se entienda que este es un subtítulo y tiene que verse un poquito más pequeño, pero no del mismo tamaño que el texto de la información. Ok. Es como jugar un Oiga, poco con los profesor, números. Dígame. una pequeña consulta. Usted estaba mostrando aquí 6 hojitas, por Claro. decirlo así, por ejemplo. ¿Sí? En la primera hoja dice que son los TIC, nombre de la persona de nosotras. Claro, y si ustedes fueran a hacer la presentación sola, ahí usted le pone su nombre. Si estuviera con otras compañeras, le pone los nombres de los, en el fondo, los integrantes. ¿Ya? Ya, y ahí el le nombre del coloco presentador. la carrera. Ok, muchas gracias. Nada. Entonces, retomando, estábamos en Arial 54, ¿cierto? Arial 44 para los subtítulos y la información estaba en Arial 32. Para que se vea, digamos, grande esta presentación. Listo, ahí está. Nos faltaría el título de las imágenes. Arial 54 y finalmente la conclusión. Arial. Profe, una pregunta. Dígame. ¿El título tiene que ser de un tamaño distinto a lo que vamos a escribir? ¿O tienen que ser todos del mismo título? Por lo que yo leí, era como que decía que todos tenían que ser del mismo tamaño. Claro, la idea es que los títulos generalmente yo los estandarizo.
acá no, como le digo, no hay una regla específica. Yo lo quise dejar el del título, por ejemplo, en 54. Si usted quisiera 60 o 72 o 20, va a ser una decisión suya, como se vea mejor No, la no, 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 presentación. no. Mm, Hablo de lo que yo escribo. Ya, si ¿ya? coloco lo mismo que está ustedes haciendo, todo Perfecto. en tamaño 35, ¿está bien? ¿O tiene que ser el título, por ejemplo, en tamaño 50? Una forma de decir. Claro, por eso le digo, la idea es que el título siempre lo resaltemos en un tamaño más grande. Eso es como, Ok. como el protocolo, digamos. No es que no es que sea lo correcto. Si usted me hiciera toda la diapositiva, por ejemplo, la segunda hoja, si yo lo dejara todo en tamaño 20 o 24, ¿estaría mal? No. Digamos, protocolar, desde el punto de vista técnico no está malo porque se entiende que hay un texto, pero no hay una configuración, es un texto plano, no se distingue qué cosas. Cuando yo quiero llamar la atención de la persona en una presentación, le pongo el título más grande para que lo lea, porque generalmente esta información pasa más de largo, o la gente la lee después. Por eso es importante poner el título más grande para que sea lo primero que vean. Para eso Ya, sí. profe, me dejó claro. Gracias. No hay problema. Ya. Y íbamos en la conclusión, ¿cierto? Que ahí ya estaríamos con, si se fijan ahora, entonces la presentación está bastante, a pesar de que no tiene colores ni nada, está bastante homogénea, está bastante pareja y eso que tiene poquita información. Esto está en 32. Este tendría que quedar también en Arial 32, que era lo único que me faltaba. Ahora sí. Entonces, si la pueden ver, está bastante uniforme y con eso ya tenemos, como les decía, el esqueleto de la presentación. Y vamos a seguir configurando ahora, porque estamos en el texto. En el grupo fuente yo tengo la negrita, cursiva y subrayado, que son configuraciones o características para el texto. ¿Cómo lo aplico? Vuelvo a seleccionar el texto como lo había hecho con el tipo de fuente y el tamaño, y aplico si va a ser negrita, que lo que hace es engrosar, digamos, la letra. La cursiva para poner en diagonal o inclinar un poco la letra, y subrayado, que subraya el texto seleccionado. Esta configuración de negrita, cursiva y subrayado generalmente se aplica a títulos o a textos que quiero resaltar. Por ejemplo, en este caso vamos a dejar el título subrayado. Vamos a subrayar todos los títulos y dejar en negrita. Entonces, yo voy tomando acá, negrita, subrayado, imágenes, también, selecciono, negrita, subrayado, y la conclusión, negrita y subrayado. Listo. Ahí dejé todos los títulos iguales, en negrita y en subrayado. Respecto al texto, ¿no? Yo no lo voy a poner en negrita todo, pero sí lo que quiero resaltar. Por ejemplo, las tecnologías de la información y comunicación son el conjunto de herramientas relacionadas con la transmisión, procesamiento y almacenamiento digitalizado de la información, que es como lo más importante, la definición de las TIC. Lo voy a dejar subrayado y en negrita. Y con eso, de esa manera se utilizan en negrita y subrayado. Generalmente el cursiva se utiliza cuando hacemos alguna cita o parafraseo que dijo alguien, ¿ya? En este caso no lo vamos a utilizar porque tenemos información bien específica. Entonces, ahora nos pasaríamos al grupo párrafo. Antes de continuar el grupo párrafo, ¿quedó claro el tipo de fuente, tamaño, negrita y subrayado? ¿Consultas, dudas, preguntas? Sí, profe. Gracias. Entonces, vamos a seleccionar el texto y ahora nos vamos a pasar al grupo párrafo. En el grupo párrafo vamos a ver cosas bien específicas. Lo primero son las viñetas y las listas numeradas. Las viñetas, selecciono el texto y selecciono la viñeta. Las viñetas, ¿qué son? Son un icono o un dibujito que van antes de los textos de cada párrafo, digamos, para poder listarlos. En el caso de la viñeta,
son para listar elementos que no tienen ningún orden, como las ventajas o las características de algo. En el caso de las listas numeradas, son para indicar orden. Por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿cuál sería el procedimiento para tratar no sé, si van a hacer algún tratamiento a una muñeca con artritis, ¿cierto? O una mano con artritis, o para un tobillo esguinzado. ¿Ya? ¿Cuál sería el procedimiento? En este caso yo puedo utilizar la lista numerada, que es como el paso a paso, pero si no está ordenado, digamos como las características, las consideraciones para el cuidado de una herida, o de un miembro del cuerpo, ¿cierto?, que esté con una lesión, lo ponemos con viñeta porque no tiene orden. Eso es para las viñetas y las listas numeradas. Lo otro que tenemos son las alineaciones de texto, que son a la izquierda, centro, derecha y justificar. Si ustedes ven este título, está centrado porque está al medio. Si yo lo selecciono, ahí me dice o me está marcando que está centrado. Yo lo puedo poner a la izquierda o a la derecha o justificar. La verdad es que el justificar es una opción para párrafos largos, ¿ya? No me sirve para los títulos, o me sirve cuando el título es un poco más largo. En este caso, todos los títulos, yo personalmente le voy a poner centrado, ¿ya? No es que haya una opción correcta. Si usted quisiera los títulos a la izquierda, o todos los títulos a la izquierda, no hay ningún problema. Va a depender, de nuevo, como le digo, lo que usted quiera plasmar en su presentación. Yo voy a dejar en este caso todos los títulos centrados. Entonces los marco y voy centrando. Lo mismo con las imágenes, centro, y la conclusión. Centrado. ¿En qué caso utilizamos el justificar entonces? El justificar se utiliza en un párrafo largo como este que está acá, seleccionamos el texto, y si ustedes se fijan, el lado izquierdo está simétrico, está derechito, mientras que el lado derecho se va desordenando dependiendo de la cantidad de palabras que tiene. Cuando yo utilizo el justificar, lo que hace es dejarlo simétrico u ordenadito en ambos lados. Para eso se utiliza justificar. Entonces, este cuadro de texto también lo vamos a justificar, para que se vea ordenado. Y nos quedaría una última opción, que selecciono el texto, y se llama interlineado. El interlineado, ¿qué es lo que hace? Me permite poner un espacio entre cada línea de texto. El más común es 1,5. Ahí usted generalmente viene hasta el 3, ustedes pueden poner la cantidad de interlineado que quieran, ¿ya? Pero más de 3 puntos es demasiado, es excesivo. Generalmente con un interlineado de 1 o de 1,5 está bastante bien, ¿ya? En este caso le ponemos el interlineado de 1,5 y el texto rellena todo el cuadro. Se ve bastante más disperso, ¿ya? Si yo quisiera leer esto de lejos se puede ver porque las líneas están claramente definidas por ese espacio. Si yo echo a correr la presentación, ¿ya? Entonces este espacio que está de texto ahí, yo puedo diferenciar desde lejos cuál es cada línea de texto. Acá ya están un poco más juntas, pero se entiende cuál es cuál por la viñeta. La viñeta me dice desde dónde parte y el punto dónde termina. Nos faltarían las imágenes, ¿cierto? Y con eso estamos. Entonces, recapitulemos. Cuando escribimos o copiamos el texto, configuramos desde la pestaña inicio con el grupo fuentes, ¿ya? Tamaño de fuente, perdón, tipo de fuente, tamaño de fuente para si es grande o chica la letra, negrita, cursivo y subrayado para caracterizar o darle algún resalte al texto, las alineaciones de texto para ver si el texto nos va a quedar izquierda, derecha o al centro, las viñetas para poder generar una lista, ya sea ordenada o desordenada, según lo que necesitamos, y finalmente el interlineado para poder separar las líneas de texto. Todo lo que yo le estoy explicando aquí aplica tanto para Word como Excel como PowerPoint. Se lo estoy dejando, digamos que la idea es que quede grabado acá y explicado, porque esto lo voy a usar de aquí en adelante para siempre, ¿ya? Cualquier trabajo que usted haga en cualquiera de las 3 herramientas, ya sea de editor de texto, presentaciones o de hojas de cálculo, aplican igual, que son las configuraciones de fuente y de párrafo. Hasta aquí, preguntas, consultas, dudas.
¿ya? Porque lo que viene ahora es PowerPoint. Yo no, profe. Dígame. Hable, compañero, usted. Cualquiera, si no, no hay problema, si tenemos tiempo. Mire, mi pregunta es si tiene que ir interlineado o si yo quiero... ¿Por qué no lo leí? Eso que en lo que mandó usted. ¿En la evaluación? Ah, claro. ¿O en la PPT, digamos, de apoyo del aula? No, ¿En la evaluación? en las instrucciones de, claro, en las instrucciones de la prueba. Ah, no, si no se lo piden, déjelo así nomás, no es necesario. Como le digo, esto es como para poder arreglar un poquito el texto si es que se ve muy junto. Si está como muy apiñado, ahí le puede poner interlineado. Como le digo, todas estas configuraciones son opcionales, todas. En el caso de la prueba, ustedes tienen que cumplir con el mínimo que son las instrucciones. Cualquier cosa agregada que ustedes le pongan, bienvenido. Ya, profe, gracias. De nada. ¿Alguien más quería preguntar algo? No se escucha por si están hablando. ¿No? Ya. No, profe. Ya, lo vamos a dejar No, así. profe, todo claro. Perfecto, ya. Entonces, esto es lo básico, ¿ya? Ahora, si ustedes me preguntan aquí, a mí, el mismo profe acaba de cometer un error garrafal. ¿Por qué? ¿Cómo será? No, todavía sí, verdad, clase. ¿Cómo? Ah, tan conversación por otra parte. Ya. Entonces, ¿por qué yo cometí un error? ¿Dónde está ese error? Si ustedes revisan la presentación que yo les mandé, o que está en el aula, lo primero que se configura, después de agregar las diapositivas, ¿cierto? Dice, lo primero es establecer el fondo de la diapositiva, el cual será estándar en todas las diapositivas, tanto existentes como nuevas. Para ello debemos hacer clic. ¿Por qué es lo primero que debiéramos hacer? Porque si yo escribo todo el texto y después pongo una imagen negra o una imagen con un fondo muy oscuro y no se ve, voy a tener que volver a configurar todos los textos otra vez. Entonces lo mejor es configurar el fondo desde un principio. Ahora, para casos específicos yo les presenté esto primero, que es como lo más común, la configuración del texto, pero lo ideal sería configurar el fondo de la diapositiva primero. Ahora, ¿cómo se configura el fondo de la diapositiva? En alguna zona blanca, digamos, donde no hay nada en la diapositiva, clic derecho, formato del fondo. O también puede ser pestaña diseño, al fondo, a la derecha, por acá, tenemos el mismo botón de formato del fondo. Es la misma opción. Como a usted les parezca más fácil, la puede aplicar. Formato del fondo, y acá tenemos las configuraciones del fondo. En el caso del Google, de diapositivas de Google, ustedes tienen el diseño de la diapositiva, ¿ya? Si no me equivoco, el formato diapositiva. Acá tenemos transición. La imagen. Acá está. El color de relleno, no el color de relleno. El fondo, ¿ya? En el caso del fondo, ustedes simplemente tienen los colores, las gradientes, ¿ya? O la imagen, que es lo mismo. Pero lo tienen en una opción mucho más reducida. Pueden seleccionar un color sólido. Esto es para el Google Drive, para las personas que trabajan en Google Drive. Pueden seleccionar color sólido o pueden cargar alguna imagen desde internet, ¿ya? En el fondo es como elegir con cuál pelotita les agrada más, ¿ya? No tiene mayor configuración desde ese punto de vista. Para las personas que están en el Office, pueden seleccionar el relleno sólido, ¿ya? Que simplemente marcan relleno sólido, seleccionan el balde y pueden seleccionar algún color o incluso personalizar el color, ¿ya? Por ejemplo, podemos escoger el color rojo o amarillo. Este tipo de colores que están acá, como el rojo y el amarillo, son pésimos para una presentación. ¿Por qué? Porque cuando yo la pongo en un proyector, este tipo de color lo que hace es que
la luz sea muy intensa, entonces va a encandilar a la gente que esté viendo la presentación. Lo mejor es utilizar algún color frío o más suave, como los que están acá arriba, ya de los colores del tema. Ese es un color que no va a dejar, digamos, no va a dejar ciegos a sus espectadores. La otra opción es relleno con degradado. Marcamos la opción relleno con degradado y podemos seleccionar degradados preestablecidos. ¿Ya? Seleccionamos un degradado preestablecido, por ejemplo ese. Y pues desde los puntos de degradado podemos seleccionar o cambiar, digamos, cómo se ve el degradé. Ahora, para configurarlo un poquito más, ¿qué podemos hacer? Marco un punto de degradé, marco el botón de color, el balde, y le puedo agregar algún color al degradé. ¿Ya? Vamos a dejar acá en rojo. Y este color, el del medio, marco el del medio ahora y lo voy a dejar en amarillo. Entonces, de esa manera puedo generar un degradé en colores según lo que ustedes quieran. Ya no, si es, como les decía, si es para llamar la atención, algo para niños, por ejemplo, lo mejor es utilizar algo más lúdico, más bonito, más llamativo. Si es una presentación formal, les recomiendo utilizar algún color que sea más bien sobrio, ¿cierto? Y que no sea tan intenso, como por ejemplo ese celeste que está ahí. Y finalmente nos queda el relleno con imagen o textura, que sería la tercera opción, donde tenemos dos opciones. Desde el botón archivo, se abre la ventana de búsqueda y podemos cargar una foto desde el computador. Supongamos que ustedes hicieron un taller, ¿cierto?, de cuidados para el municipio y quieren subir la foto que quede de fondo del evento del municipio. La pueden cargar desde acá dependiendo de donde dejen la foto. Y lo otro es que busquen imágenes en línea. La ventaja que tiene el PowerPoint como tal es que me permite hacer una búsqueda de imágenes para que queden de fondo de PowerPoint o de diapositiva. Fondo, espera un poquito, en línea, fondo de diapositiva. ¿Cuál es la ventaja de estos fondos de diapositiva? Si ustedes ven acá arriba del puntero donde yo estoy marcando, dice estos resultados están etiquetados con licencias de Creative Commons. Estas licencias de Creative Commons son licencias de uso público, son gratuitas, cualquiera la puede utilizar. Entonces, para efectos legales, digamos, donde usted esté haciendo una presentación formal, ya sea de presentación de título, una licitación, un proyecto municipal, lo mejor es que trabaje con las licencias Creative Commons porque así nadie le va a decir ningún problema respecto del uso de la fotografía. Esa foto es mía, no la puedes usar, tienes que pagarme. Todo lo que esté bajo licencia Creative Commons es libre de uso. Ahora voy, por ejemplo, marco la foto, le pongo insertar y me queda, la tiene que descargar de internet, ¿cierto? Y va a quedar el fondo de diapositiva. Esto pasó respecto a lo que yo estaba hablando delante. Si ustedes se fijan, este fondo es demasiado oscuro para el texto. No se ve. Entonces, en este caso, lo que yo tendría que hacer sería cambiarle el color al texto. ¿Ya? Ir a la pestaña Inicio, tomar el texto y desde el botón Color de fuente, tendría que seleccionar otro color de fuente. Y tendría que hacerlo con todos los textos, lo cual es bastante trabajo. ¿Qué le recomiendo yo en este caso? Vaya al botón Imágenes en línea, fondo de diapositiva y esperemos que cargue. Y acá hay que seleccionar algún fondo de diapositiva, ¿cierto? Que sea un poquito más claro. Por ejemplo, puede ser ese. Insertar. Listo. Ahí está. Entonces podemos utilizar relleno sólido, con degradado o imagen o textura. En efectos de la prueba, a ustedes les pedían utilizar una de las tres opciones. Elija la que más quiera, la que usted quiera, la que les salga más fácil o la que más le guste. No hay una opción que sea mejor que la otra. Supongamos que tenemos 20 diapositivas. ¿Ya? En este caso yo tengo 5. Pero ¿qué pasa si tengo 20, 30, 50, 100 diapositivas? No voy a ir una por una, cambiando el fondo.
Acá abajo yo tengo el botón aplicar a todo. Entonces, aplico mi fondo, sea cual sea, y cuando ya lo tengo listo, presiono el botón aplicar a todo y automáticamente se aplica el mismo fondo para todas las diapositivas, incluso las que yo agrego nuevas. Entonces, recapitulamos. Para agregar el fondo, ¿cierto? Clic derecho en alguna parte donde no haya nada, formato del fondo, y ahí tenemos que elegir si va a ser relleno sólido, con color cualquiera sólido, como lo dice el nombre, degradado, si va a tener algún degradé, ¿cierto? Imagen o textura para agregar una imagen, ¿ya? Preguntas, dudas hasta acá. Consulta, inquietud, algo que tenga que repetir. No, yo no, profe. ¿Profesor? Dígame, da una. Era sobre el relleno que usted lo colocó ahora último, que lo sacó del fondo. Ese, para ponerlo en todas las diapositivas. ¿Ya? ¿Cómo se hace la última parte que no la capté? Perfecto. Supongamos que vamos a hacer un relleno con degradado, ¿sí? Entonces yo selecciono mi degradado, por ejemplo este amarillo, me voy a quedar con ese amarillo, y acá abajo hay un botón que dice aplicar a todo. Simplemente lo presiono y se cambia automáticamente a todas las diapositivas. Si yo lo voy a hacer en relleno sólido... ¿Cómo? Era la parte que usted había escogido una diapositiva, o sea, un color que no estaba acá. ¿Ya? Exacto, en imagen. Ah, ya, claro, en relleno con imagen, yo busco en línea, presiono el botón en línea. Un segundito, ahí está, en línea. Presiono el botón en línea y busco fondo de diapositiva, que es como lo más... Sí, tipa. Ahí está. Presiono Enter para buscar. Ya. Ahí me aparecen las imágenes y selecciono o marco la imagen que quiero usar. Por ejemplo, en este caso voy a usar esta celeste. Cuando tiene el check es porque está lista. Presiono Insertar y ahí me quedó el fondo de diapositiva. Y lo mismo, presiono el botón aplicar a todo y me queda el mismo fondo para todas las diapositivas. Ok, gracias, lo entendí. Como estaba al principio. Ya. ¿Algo más? ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguna otra consulta, duda, inquietud? Ya nos queda No, poquito. profe, todo claro. Perfecto, continúo entonces. Ya, eso respecto al fondo de la diapositiva, ¿ya? Acá ya tenemos más o menos listo lo que sería la diapositiva en general. Nos estaría quedando la última parte que corresponde a insertar elementos, ¿ya? Desde la pestaña insertar, yo puedo insertar imágenes o formas. Desde el botón imágenes, yo puedo insertar una imagen que esté guardada en el computador. Por ejemplo, una foto, como les decía anteriormente. Si yo quiero insertar una foto, simplemente abro esta carpeta, la selecciono y presiono insertar. Si yo quiero buscar imágenes desde internet, para no tener que abrir el navegador de internet, presiono el botón imágenes en línea y puedo buscar la imagen directamente desde internet. Por ejemplo, TICS. Presiono Enter para que me busque imágenes relacionadas con las TICS. Y ahí está. Entonces yo puedo seleccionar varias. Por ejemplo, quiero esa foto, me quedo con el check. Esa me quedó marcada con el check. Y esta que está acá, con check. 3 elementos seleccionados. Si yo presiono insertar, las va a descargar directamente desde internet. Recuerden que está con el licenciamiento de Creative Commons. Y ahí me quedan las 3 imágenes. El problema es que me quedaron las 3 imágenes amontonadas. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Doy un clic afuera, en la zona gris. Se desmarcaron las imágenes, le doy clic a la primera imagen. Si se fijan, tiene unos puntos blancos ahora en el contorno, en los bordes. Le doy un clic sostenido a esa imagen, sin soltar, y arrastro en diagonal hacia adentro para achicar la imagen. Le doy un clic a la imagen, aparecen los puntos en los bordes, tomo cualquier puntito, ya puede ser cualquiera. Incluso la diferencia está en que los de las esquinas reducen o agrandan la foto simétricamente.
En el caso del de arriba, solamente le bajan el alto y desde los lados le bajan el ancho. Para que me quede simétrica, lo mejor es tomarlo de las puntitas. Y así se achica o se agranda de manera simétrica la imagen. Y me quedaría una imagen, ¿cierto? La selecciono, puntito de la esquina y reduzco simétricamente. Y ahí ordeno mis fotos como yo quiera. Listo, ahí está. Ahí ya tengo imágenes insertadas. Ahora, de esa manera yo puedo insertar imágenes, ¿cierto? ¿Qué pasa si quiero mover libremente esta imagen? Simplemente la arrastro y la muevo. No necesito hacer nada más que tomarla con un clic sostenido, ¿cierto? Clic izquierdo sostenido y la arrastro. No tengo que hacer ninguna configuración más. Nos quedarían los últimos elementos, que son las formas, ¿ya? Yo puedo, desde la pestaña insertar, tengo las formas, botón formas, puedo insertar formas para hacer algún diagrama, ¿ya? En algunos casos a uno le piden hacer un diagrama conceptual, un mapa conceptual, un diagrama de flujo, mapa jerárquico o lo que sea, y lo tratamos de buscar de internet, lo editamos, ¿cierto? Le borramos como podemos los textos y le adecuamos los nuestros. Para no tener que hacer eso, lo que podemos hacer es utilizar las formas. Entonces, en vez de conclusión, voy a poner acá, en vez de este texto, ¿cierto? Lo voy a borrar y voy a hacer algún mapa con ideas. Insertar, formas, y voy a poner rectángulo redondeado. Dibujo, y voy a escribir las TICs son universales. Insertar, formas, dibujo, las TICs requieren internet. Insertar, formas, voy a insertar un círculo ahora, es una elipse, la elipse está bien. ¿Qué son las TICs? Ahí ya tengo algún par de ideas, ¿cierto? Incluso puedo marcar estos cuadros, lo copio, clic derecho, copiar, clic derecho, pegar, y puedo pegar los mismos cuadros para no tener que estar siempre insertando formas y dibujando. Cambian muy rápido. Y ahí tengo como las ideas centrales, ¿cierto? Que es de lo que habíamos escrito acá, de las ventajas y desventajas. Entonces estas son como las características principales. ¿Cómo podría unirlas? Desde la pestaña insertar, formas, tengo las líneas, ¿ya? Tengo línea recta, ¿cierto? Flechas y conectores angulares. Ahí ustedes pueden utilizar el que más les guste. En este caso yo voy a usar el que dice línea porque conecta directamente. Si se fijan, el cursor está como una cruz, me pongo en alguno de los puntitos, un clic sostenido y dibujo hacia alguno de los puntitos de la elipse que está acá. Por ejemplo, ahí. Bien. Se me abre la pestaña de formato. Voy a seleccionar contorno de forma, voy a seleccionar el color rojo, contorno de forma, grosor, y lo vamos a dejar de 3 puntos. Y de esa manera hice la unión. Pestaña, insertar, formas, líneas. Voy a dibujar de acá hacia acá. Y hago el mismo procedimiento. Cambio color rojo, grosor, 3 puntos. Y me quedaría la de abajo. Esto lo podemos subir, ¿cierto? Y las líneas se acomodan automáticamente. ¿Ya? Insertar, formas, líneas, de arriba a abajo, pestaña formato,
contorno de forma, ¿cierto? Color rojo y grosor de 3 puntos. Y de esa manera hice algún mapa conceptual o mapa mental de qué son las TICs, ¿ya? Cambian muy rápido, las TIC requieren internet y son universales. Ahora le podríamos borrar ese texto de las TICs porque se entiende que son eso. Y de esa manera podemos insertar imágenes y podemos hacer algún diagrama como ustedes quieran y ir configurándolo, ¿ya? Si yo marco alguna de las formas, formato, relleno de la forma, le puedo poner, no sé, que esta sea verde, amarilla, amarilla no porque se ve, celeste, naranja, es el contorno, me equivoqué, naranja y la de abajo, azul, listo. Eso, y de esta manera ya tenemos una presentación más o menos armada. Si le echamos a correr, ¿cierto? Tenemos el título con el nombre del presentador, el texto, las características, las imágenes, que ahí falta, digamos, ajustarlo un poquito. Una conclusión que la podemos, digamos, descifrar o inferir respecto al diagrama. Y con eso termina la presentación, ¿ya? De esa manera hacemos una presentación que puede ser, estos son los parámetros estándar, ya sea para una presentación de título, en un negocio, para una licitación, etcétera, etcétera. Preguntas, consultas hasta acá. No, profe, todo Está claro. Ya, las personas que les quedó claro, si quieren se pueden retirar, ¿cierto? Y las personas que no entendieron, lo vamos a hacer un repaso, ¿cierto? Más paso a paso. Voy a terminar el video para que no quede tan largo.